Si te gusta esta clase de contenido no olvides dejar tu like y suscribirte si no lo estás. Tanto High School DxD como Dragon Ball no son de mi propiedad, los créditos son para sus respectivos creadores. Pequeña esperanza para un castigo sin fin. Goku en High School DxD capítulo 2. Aunque quería verlo, no podía, lo único visible era esa silueta misteriosa y hermosa, debido a las circunstancias del momento debería estar asustada, pero el calor que aquel ser desprendía la llenaba de tranquilidad, y lentamente sus ojos brillaron mientras era bañada por la blanca y radiante luz. Estaba incrédula y maravillada con el espectáculo, para ella el tiempo parecía detenerse, y quiso que fuese así, porque parecía estaba teniendo un bello sueño, sin embargo no era así, y aquello que sus ojos deleitaban ver comenzó a cesar lentamente, la blanca y resplandeciente luz comenzó a perder intensidad y brillo, lo que parecía ser una galaxia bañada de estrellas y luces se desvaneció y cuando las tinieblas de la noche comenzaron a reclamar su lugar fue cuando le pudo ver. Pese a todo lo que le fue mostrado, no había nada maravilloso en él, al contrario, se pudo ver a un hombre con vista vacía derramando lágrimas, su cuerpo maltratado cubierto apenas con unos cuantos harapos, su rostro solo expresaba dolor y penumbra, que le mostraron que aunque la luz era cálida, en verdad era tan fría como el corazón del chico. ¿No fue suficiente? Masculló aquel sujeto entre sollozos, palabras tan quebradas que resonaron en todo el lugar y se grabaron de inmediato en la mente de aquello que apenas si podía moverse después de lo ocurrido e incluso cuando observó al chico desplomarse una vez más en el destrozado suelo. Cuando el frío aire de la oscuridad volvió a inundar el cráter, comprendió que seguía en el mismo sitio, no era un sueño ni alguna especie de alucinación, solo estaba ahí de pie, y el ser que brilló con intensidad seguía inconsciente, aparentemente moribundo por tan estruendosa caída. La oscuridad reinó nuevamente, si antes esa extraña luz lo había dejado ver con claridad, ahora las secuelas de aquellos destellos en su retina hacían que sus ojos de demonio se dificultasen en poder ver algo, pero podía sentirlo perfectamente, él estaba a unos centímetros de ella y dejarlo ahí a su suerte después de todo aquello que sucedió definitivamente estaría mal, porque al menos si sabía algo es que seguía con vida y por alguna extraña razón sufría. Se agachó y extendió su brazo lentamente, tratando de tocar al menos con un roce al sujeto, debía tener cuidado pues todo lo de ahí era extraño, aún así supo que la distancia se reduciría a tal punto que en un momento haría su primer contacto y luego de unos instantes así fue. Sus manos se volvieron a apartar después de tocar lo que parecía ser el pecho del Saiyajin, la impresión duró poco, ya que nuevamente dirigió su brazo para hacer un contacto aún mayor. Era un momento extraño, cualquiera que la conociese diría que se excitaría por tocar ese bien trabajado pecho y abdomen, pero esta vez no lo hacía por ninguna razón lujuriosa, solo contemplaba a ciegas que él debía de ser fuerte y tal vez si sus prendas hubieran estado completas como hace un tiempo, para ella le hubiese sido imposible sacarlo de ahí, pero aquellos ropajes junto con la presencia del chico pertenecían a un pasado tan desastroso que poco era lo que quedaba de ambas cosas y fue por ello mismo que logró cargarle y llevarle fuera. La escasa luz que la luna ofrecía fue más que suficiente para que pudiera verle esta vez de forma detallada y con ello pudo observar ese cabello en puntas que no olvidaría por el resto de su vida. De inmediato notó que su respiración, aunque escasa era agitada y como de sus orbes cerrados las cristalinas lágrimas seguían saliendo sin descanso alguno. Ella puso la cabeza de aquel chico sobre sus bellas piernas, le acarició su puntiagudo cabello y luego deslizó su mano hasta su mejilla, la apegó sintiendo el calor de su piel, aún tratando de saber por qué sufría de esa manera. ¿Qué es lo que haces?, cuestionó una voz tras ella, por el tono de su voz supo de inmediato de qué se trataba y en cierto modo le alteró bastante. «Buchou», exclamó alarmada cuando giró a ver el rostro molesta de su rey, solo con ello notó que al final de todo nada podría terminar bien. ¿Qué tratas de hacer al salir de esa manera? ¿Qué no sabes que es peligroso?, cuestionó bastante enfadada mientras se acercó a su reina. «Ara, solo he venido a observar, no he hecho nada malo», respondió la azabache fingiendo una sonrisa. «Como sea, vámonos de aquí», dijo la pelirroja dejando que sus palabras se perdieran cuando observó lo que reposaba en las piernas de su sierva. «¿Un chico?»,
Se preguntó cuando se acercó lo suficiente y le observó moribundo apenas respirando. ¿Quién es él? Preguntó cuando se inclinó a verle con más detalle. ¿Qué hace aquí tirado al borde de este agujero? Cuestionó nuevamente, ahí entendió que era el sitio del impacto. Él salió de ahí, confesó en voz baja mientras su vista se dirigió a la oscuridad que inundaba el cráter. ¿O sea que fue atrapado en la explosión? Preguntó cuando esa fue la única conclusión a la que pudo llegar, pero supo la respuesta cuando observó la mirada de su sierva evitarla posiblemente no queriendo responder. Aún así para Akeno la presión que su ama ejercía era superior y se vio obligada a responder. Creo que él es aquel meteorito que observamos con anterioridad, explicó mientras llevó la vista nuevamente al chico y le observó con algo de melancolía por su estado que no cambiaba para nada. Tendrás que explicarme todo de principio a fin, tal parece que hay algo extraño en todo esto, declaró mientras observó a su alrededor. La princesa Gremory sintió que ese evento era más que solo una calamidad que el universo lanza a la superficie terrestre. Dicho y hecho, ella le explicó todo lo que sus ojos habían mirado, el temblor, la luz, la galaxia, la silueta, todo era perfectamente descrito como si de un libro fuese sacado y sin darse cuenta sus palabras y su forma de narrar no hicieron ver diferente a un cuento y ante los ojos y oídos de Rias Gremory eso fue todo lo que parecía expresar, una fantasía y nada más. El rostro de la presidenta lentamente comenzó a formar una mueca, realmente no toleraba seguir escuchando la explicación de Akeno, sin ya poder soportarlo chasqueó su lengua con fastidio y repulsión. ¿Ara? ¿Presidenta? Cuestionó cuando aquella expresión llegó a sus oídos y observó el rostro inundado de fastidio de su ama. Ya basta. Habló con desagrado de las palabras de Akeno, se dio cuenta que no hacía nada más que perder el tiempo cuando tiene cosas de las que ocuparse. Solo puso a observar cómo la molestia de Rias Gremory estaba a punto de ser expresada en palabras. Primero te sales sin mi permiso, arriesgas tu vida y ahora me sales con un estúpido cuento, exclamó con su voz cansada. Ya me tienes harta. Desde ese estúpido día solo vives con la cabeza en las nubes cuando te encuentras sola. Pero esto ya fue el colmo. Clamó antes de bofetear a Akeno, quien solo pudo sentir como esas palabras dolieron aún más que el golpe, pero aunque se tratase de su ama, no podía permitir que hablase así de aquello que le ayudó a soportar el trágico pasado que le atormentaba, la luz que un día se posó sobre sus ojos y le hizo admirar más allá de lo que su alrededor podía ofrecer. Los ojos violeta de Akeno mostraron su inconformismo, no importaba si era una sierva, estaba a punto de contestar a las palabras de su ama Rias Gremory, sin embargo el chico que posaba en sus blancas y bellas piernas le detuvo repentinamente de una forma que no esperaban ambas. De pronto el Saiyajin comenzó a moverse, su rostro solo mostraba dolor absoluto cuando sus facciones se fruncieron con fuerza, rodó de las piernas de la azabache, cuando comenzó a toser notaron que la sangre era demasiada y que estaba en grave estado, comenzó a retorcerse no soportando el sufrimiento ante las chicas que miraban sin hacer algo por la conmoción del momento. Se veía grave, necesitaba ayuda urgentemente, de lo contrario era seguro que la vida del chico terminaría ahí. Akeno concluyó eso y aunque se había enfadado con Rias, no había más opción que acudir a ella, pues poco o nada podría hacer. Buchou, por favor, exclamó mientras trató de calmar al Saiyajin y giró a ver a su presidenta. ¿Eh? Cuestionó mientras estática tampoco sabía qué hacer o decir. ¿Puedes salvarlo?, preguntó la demonio ángel a la princesa Gremory. Puedo pero, respondió indecisa de seguir respondiendo, pues estaba tratando de algo más importante que solo hacer un acto piadoso con alguien desconocido. ¿Qué sucede?, interrogó a su ama cuando no recibió una respuesta concreta, como si tratase de evadir lo que sucedía frente a sus ojos. He utilizado mis peones con el dragón emperador rojo, todos. ¿No lo recuerdas?, habló a su reina tratando de hacerle entender el valor de los objetos, y que ya no tenía ni una del valor más bajo para utilizar con un extraño, pero en el fondo aunque la tuviese no la malgastaría en ese sujeto. Pero, si no estoy mal, debes de tener otras piezas, añadió Akeno, sin embargo la ayuda que pedía estaba lejos de ser entregada.
Era verdad que dejarlo morir estaba mal, parecía ser un chico normal, pero las piezas eran la clave para llevarla a la cima de la jerarquía de los demonios, ser respetada e independiente de la reputación de su hermano y de la familia Gremory, y no conseguiría aquello si desperdiciase lo único que tenía para conseguirlo. Ella miró por última vez al azabache, ¿en verdad lo valía? Sus piezas de alto rango eran muy valiosas, ¿lo valía? Cerró sus ojos para dar oportunidad de creer las palabras de Akeno, pero no sintió ninguna clase de poder emanar de él, estaba vacío al igual que un humano normal. Sin poder no valía, no importaba si era resultado de un evento extraño y lo menos que necesitaba era un ciervo inútil a su servicio, así que se abstuvo de cualquier movimiento de traer su cofre de piezas. ¿Buchou? Dijo confusa cuando le vio estar en completo silencio, con una cara de molestia que decía que no actuaría en ayuda del chico. Buchou. Exclamó una segunda vez, buscando respuesta a la fuerza, sin embargo cuando la chica de cabello carmesí giró sus ojos supo que ya no habría nada que hacer. Yo me largo de este sitio, lo que le pase no me importa, respondió sin más mientras se marchaba con la ayuda del sello el clan Gremory, posiblemente de vuelta al club o directamente a su casa. Presidenta, masculló Akeno a la vez que nuevamente aceptaba ese lado hambriento de poder por la que Rías Gremory era capaz de actuar con tal de su beneficio, así es, en el fondo esa era Rías Gremory. Pero no pudo seguir pensando ya que los quejidos y movimientos de dolor del Saiyajin la interrumpieron. ¿Ara y ahora? Se cuestionó tristemente al ver el estado deplorable del Saiyajin, tratando de calmarle de alguna manera. Y la situación se tornó peor cuando luces a lo lejos de la arboleda comenzaron a hacerse presentes, rojas y azules pintaban el devastado escenario a la lejanía, aquello solo aumentó la preocupación de la ángel demonio que solo apretó sus dientes sin saber qué podría hacer. Era inevitable, era obvio que todos se habían enterado del impacto de un meteorito, y los primeros en aparecer serían policías, bomberos, agentes del gobierno y civiles fanáticos, buscando los secretos que el universo guarda en el frío espacio, un secreto que ella poseía ahora en la forma de un hombre que claramente necesitaba de su ayuda, ayuda que no encontraría en nadie más posiblemente en el mundo. Mierda. Susurró cuando sus pensamientos comenzaron a colapsar en un mar de confusión, ¿qué puedo hacer? Se preguntó mientras su indecisión le impedía actuar, entre dejarle ahí a su suerte o llevarlo. La luz de algunas linternas comenzó a colarse por algunos arbustos, murmullos y más murmullos comenzaron a escucharse, las personas estaban cerca, estaban a punto de encontrarlos, los latidos de la azabache comenzaron a acelerarse, su respiración parecía ahogarla, tenía que tomar una decisión y ya. Nunca será suficiente, ¿verdad? Las quebradas palabras fueron susurradas por el chico que a pesar de estar mal herido lloraba por algo que no era dolor físico, posiblemente había un recuerdo que le atormenta y tortura aún peor que estar al borde de la muerte. Inconscientemente el chico de cabellos puntiagudos tomó la mano de la demonio, cuando lo hizo parecía calmarse, la respiración de ambos dejó de ser agitada, la melancolía que emanaba de Goku pudo ser sentida con claridad y un dolor punzante le atormentó por un momento en su corazón. Si bien la decisión iba en contra de lo que Rías decidía, la curiosidad de saber quién era, la causa de sus lágrimas o de dónde venía, quería saberlo. La luz fría que había emanado de él, el escenario con aquella galaxia ya decía que no era alguien normal, y al menos aunque sea algo pequeño, quiso hacer algo por su propia cuenta y le llevó consigo. Solo espero que Buchou no se entere. Dijo cuando la brisa del frío aire nocturno golpeó su rostro. Llegó a aquel templo que era su hogar, lo llevó hasta su cama y le recostó allí, con las luces encendidas esta vez le pudo apreciar con exactitud, lo único que habría de faltar era saber su nombre. Dejó de derramar el líquido rojizo, desde que hicieron contacto parecía estar más calmado, así que fue por algo de agua tibia y una toalla para limpiar los estragos que presentaba en su cuerpo, pero cuando recorrió la piel del Saiyajin notó algo que era extraño, pues después de severo impacto tenía que tener alguna clase de herida grave, pero lo único que estaba realmente maltratado era la ropa que traía consigo, aparte de ello solo había una cosa a destacar de su cuerpo y solo era
a la suciedad que se posaba en Goku, podía ser polvo de estrellas o simplemente ese era el resultado después de haber impactado y haberse sumergido en la tierra. Al final de todo el Saiyajin seguía respirando, eso era bueno, no había heridas que tratar y solo quedaba esperar, porque no había nada más que hacer. Le observó por unos instantes, no podía negarlo, era atractivo y su físico también le ayudaba en su imagen, estaba más estable que cuando lo encontró, eso le alivió y acarició los puntiagudos cabellos del extraño chico. No te preocupes, no te abandonaré, extraño Kun, susurró después de dar una risilla. Recogió las cosas que había traído y con una manta cubrió el cuerpo del Saiyajin. Ahora, tengo que dormir, de seguro Ria seguirá molesta mañana, habló mientras decidió salir de la habitación y dejar al Saiyajin en calma. Me pregunto si tardará en despertar, susurró antes de apagar la luz y cerrar la puerta. Tuvieron que fingir ante todos los siguientes días, ambas se guardaban rencor una a la otra, nadie sospechaba, la risa de Akeno y su actitud era la misma de siempre, aunque era raro el porqué. De llegar tarde a veces y salir temprano otras, nadie se preocupaba, era Akeno después de todo, pero la mujer de cabellera carmesí sabía de lo que podía tratarse, y aunque la razón que tenía en mente sea la exacta poco o nada le importaba. Tenía su séquito, piezas valiosas que eran envidiadas por otros, y más con su nueva adquisición que con su poder incluso es capaz de derrotar dioses, no habría de arrepentirse de sus acciones, Rias Gremory solo utilizaría sus piezas para llegar a la cima, sin embargo pudo haber sido mucho mejor de haber mostrado empatía aquella noche y sin remedio alguno posiblemente su destino haya cambiado completamente, porque incluso el universo mismo solo es una pieza de tantas para un par de jugadores que observan todo con su poder divino. Al parecer después de todo logró salirse con la suya, informó el sacerdote que guía a las supremas deidades y las mantiene al tanto de todo. Puede ser, pero todo es parte de su destino, respondió un rey mientras con sus delicadas manos destruyó un sistema solar al enfrentarse a su yo mismo quien parecía pensar de la misma forma. Goku-kun tiene una sola oportunidad, es lo único que se le puede ofrecer para ver lo que se aguarda en su corazón, si descubre lo que le ha enseñado su viaje, podría conseguir lo que anhela y solo cuando eso pase, yo actuaré, concluyó cuando respondió ante el movimiento de su compañero en aquel juego infantil del que solo se podía contemplar el enorme y único poder que gozan las deidades absolutas. Fin del capítulo 2. Agradecimientos especiales para Satashi 130. Saludos para Lautaro Valdez. César García. Gracias por ver.